línea del tiempo, recreación, ocio, tiempo libre y actividad lúdica deportiva. Antigüedad, Grecia y Roma. El ocio se concibe como un tiempo valioso para el desarrollo del pensamiento, la filosofía y la contemplación. En ese entonces, solo las clases privilegiadas podían acceder a él gracias al trabajo de los esclavos. El ocio era considerado un fin en sí mismo, vinculado a la verdad, la belleza y el conocimiento. Surge la relación entre ocio y educación. En Roma se establece la diferencia entre ocio y trabajo. El ocio pierde su carácter filosófico y se vuelve más práctico. Funciona como descanso y recuperación del trabajo. Surgen actividades recreativas, colectivas, espectáculos y juegos. En la Edad Media no hay una clara división entre el trabajo y el tiempo libre. La vida cotidiana se organiza según ritmos naturales y el calendario religioso tiende a ser un poco más significativo para el tiempo de las personas. La Iglesia regula el tiempo mediante festividades, actividades religiosas de la misma. El ocio es privilegio de la nobleza, ya que elaboraban caza, torneos y juegos. El pueblo se expresa en carnavales, fiestas y cultura popular. Predomina una visión moral negativa. Y en este entonces también el ocio se empieza a vincular o asociar con algo negativo como el vicio. En la transición a la modernidad, el Renacimiento surge una nueva visión del tiempo como recurso muy valioso. Se inicia la realización del tiempo. En la Ilustración se reconoce el valor del tiempo libre en el desarrollo humano y la importancia del ocio para el placer, creatividad y formación personal. Ahí es donde ya empieza a tener un poquito más de sentido o validez para las personas. Durante la Revolución Industrial se consolida la separación entre trabajo y tiempo libre. El tiempo se mide y se empieza a organizar con el uso del reloj. El ocio adquiere connotaciones un poco contradictorias. De la parte negativa se empieza a dar a conocer lo improductivo de una persona y lo opuesto al progreso personal para una persona. Y vemos del otro lado algunos autores como Karl Marx. En el trabajo es necesario para la subsistencia y el ocio aparece como la compensación del trabajo que se hace el día a día. Saint-Simon también mencionaba que se dividía la sociedad en productores y en ociosos. Paul Lafargue define el derecho al descanso y la crítica a la explotación laboral, que es algo que comúnmente muchas veces aún vemos en algunas empresas o trabajos en la actualidad. Durante el siglo XX se comienza a desarrollar estudios científicos sobre el ocio y el tiempo libre. Se empieza a reconocer que el tiempo libre es un espacio temporal y el ocio es una experiencia subjetiva dentro de ese tiempo. Y se comienza a proponer la idea de una civilización del ocio. Y también se comienza a implementar la reducción del tiempo del trabajo y el aumento del tiempo libre. Algunos de los hallazgos importantes que se vieron durante este siglo es que se empezó a disminuir la jornada laboral y el tiempo libre se orienta al consumo más que al desarrollo personal. Más adelante podemos comenzar a ver la época contemporánea, que es donde empieza a surgir la crítica a la sociedad del ocio. Se habla bien de una sociedad de consumo. El tiempo libre se utiliza para consumir bienes y servicios. El ocio se empieza a volver alineado, comercializado, dependiente del sistema económico. Empezó a tornarse de una forma más por lo económico, el materialismo, que por un fin personal y un beneficio para un desarrollo personal de cada una de esas personas.
Ahora hablaremos de la recreación y actividad lúdico-deportiva o la educación física. La recreación se empieza a consolidar como un medio de bienestar físico, emocional y social. El juego y el deporte empiezan a favorecer la libertad, la creatividad y la convivencia en diversos grupos de personas. La educación física promueve el uso adecuado del tiempo libre, se integra el juego como una herramienta pedagógica. En este caso, la educación física es más como algo ordenado y guiado por un docente a comparación del ocio y del tiempo libre. La actividad lúdica se convierte parte fundamental del desarrollo integral tanto de los niños de educación preescolar, educación primaria, secundaria, bachillerato, incluso universidad. En la actualidad vemos una perspectiva diferente de este tema, ya que anteriormente en etapas pasadas lo veían como algo quizás desconocido y algo negativo, pero en la actualidad el tiempo libre se empieza a conocer como un derecho social. Se busca fomentar el ocio con sentido formativo, no como algo negativo. Promueve la recreación como práctica educativa. En este caso nosotros lo hemos visto cotidianamente en las actividades como futuras licenciadas en educación preescolar. Va más allá de una simple actividad, va más allá de quizás decir vamos a consumir el tiempo y hagamos alguna actividad, no, sino que al contrario, empieza una práctica educativa y una consolidación entre personas de diversos círculos sociales. A manera de conclusión, a lo largo de la historia, el ocio, el tiempo libre y la recreación han evolucionado desde ser privilegios de élites hasta convertirse en elementos fundamentales para el desarrollo humano. Sin embargo, en la actualidad, el desafío principal es transformar el tiempo libre en experiencias significativas que contribuyan al bienestar integral, evitando que se reduzcan únicamente al consumo. En este caso, es nuestra responsabilidad como futuras docentes llevar a cabo esa recreación, ese ocio, ese tiempo libre de manera significativa para el aprendizaje de nuestros alumnos.